Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 17 de noviembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar presentes para que juntos nos dejemos guiar por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, nos dirá ya en San Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que reciba la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos. Y pidámosle a Dios que nos dé la gracia, ese poder divino que viene de Dios, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, pero que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que hagamos nuestro mejor esfuerzo por ponerla por obra. Recuerden que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Romanos 12:6, Dios nos va a juzgar a todos por nuestras obras. Por eso tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por poner por obra la palabra de Dios que escuchamos, que aprendemos y que recibimos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Dame inteligencia, dame prudencia. Ayúdame a practicar la palabra de Dios que voy a escuchar, y también dame valentía para transmitir la palabra de Dios que voy a escuchar y que voy a practicar. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga sus encerres en casa, no baje a recogerlos, y de igual modo el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo os lo digo, aquella noche estarán dos en un mismo techo. Al uno tomarán y al otro le dejarán. Habrá dos mujeres
moliendo juntas. A una la tomarán y a la otra la dejarán. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les respondió, donde esté el cuerpo, allí también se reunirán los buitres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por estar presentes. Hoy viernes 17 de noviembre del 2023. Hoy estamos leyendo San Lucas capítulo 17 del versículo 26 al 37. El Señor Jesucristo nos dice en continuación del Evangelio del día jueves que estemos preparados, que estemos siempre listos para su encuentro. Ahora, muchos de nosotros pensamos que los que se van a ir a la presencia del Señor o los que se van a morir más pronto son los que ya están de edad más avanzada, el cual es una idea totalmente errónea. Dios nos puede llamar a cualquiera, incluso Dios llama a los bebés, a niños no nacidos, hay bebés que cuando son bebés Dios los llama, cuando van creciendo, a los jóvenes y a todos Dios llama. O sea, en ese sentido, no es que nosotros, mientras más jóvenes estemos, más lejos de la muerte estamos. Es algo muy equivocado que pensamos. El mismo Señor Jesucristo, teológicamente, según las Sagradas Escrituras, nos dice que Él murió a los ¿cuántos años? Ustedes saben, a los 33 años. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que lo importante no es vivir, lo importante es saber vivir. Pero eso suena una frase bonita. Lo importante no es vivir, sino saber vivir. Pero ¿cómo voy a vivir? Ahí está el detalle. ¿Cómo voy a vivir? ¿Quién me va a enseñar a cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a adquirir esa experiencia que necesito diariamente? ¿Cómo? ¿De dónde me voy a guiar? ¿De dónde? De la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, que nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos enseña la prudencia, que nosotros debemos de pedir al Señor que nos dé esa gracia para nosotros obrando según como dice la palabra del Señor. Recuerdan allá Lucas 11:28, Jesús dice, dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Con esto quiero empezar, mis queridos amigos, con este comentario. Nosotros ya sabemos que lo importante no es vivir, sino saber vivir, pero para saber vivir tenemos que guiarnos de la palabra de Dios. De hoy en día hay muchos videos por ahí en el internet y muchos son buenos, otros son malos, y a veces nosotros nos pegamos a lo que dice fulano porque es una persona famosa, una persona conocida, pero habla sin Biblia sus propios pensamientos que de pronto pueden ser buenos o malos. Y nosotros a veces nos dejamos guiar tanto de eso que dejamos la palabra de Dios a un lado, que pensamos que estos pensamientos de tal persona tienen más peso que la palabra de Dios, el cual es totalmente erróneo. Colosenses 2:8, que nadie nos venga a esclavizar con vana falacia, filosofía fundada en hombres, porque ahorita hay muchos filósofos. Yo soy un filósofo, y como es filósofo, muchos lo escuchan. Tengo título de ¿cómo es? Ya se me fue la palabra, de teólogo. Oh, es un teólogo estudiado, y lo escuchan. Pero cuando habla sin fundamento bíblico, Y la cosa es que muchos le creen, lo peor del caso. Y si nosotros vamos detrás de estas ideas, dejando de un lado la palabra de Dios, ¿dónde está nuestra fidelidad a Cristo? Lo primero que debíamos de ver cuando alguien nos viene a hablar, a aconsejar, quién es esta persona, de dónde viene y en qué se basa su enseñanza. ¿En qué? ¿En qué? Oh, es que tal filósofo que es
dijo esto. ¿Y a quién le importa? Jesús en Juan capítulo 15, versículo 7. Y les voy a leer para que ustedes tomen en cuenta lo que yo les estoy diciendo. Les voy a leer. Juan 15, 7. Busquen conmigo, por favor. Busquen ustedes. Juan capítulo 15, versículo 7. El Señor nos va a decir algo. Ok, el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Y ustedes van a darse cuenta de algo muy importante. Y esto necesito que tomemos muy en serio porque esto es más allá de lo serio. Juan 15, 7. Bien. Versículo 7. Muy bien, mis queridos hermanos. Escuchen la palabra de Dios. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os lo conseguiréis. Dice Jesús, si permanecéis ¿en dónde? En mí. ¿Y qué tiene que permanecer en nosotros? La palabra de Jesús. Tiene que permanecer su palabra. Vamos a ver Juan 14, 23. 14. Bien. Juan 14, 23. Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si amamos a Jesús, si alguno me ama, guardará ¿qué? Mi palabra. ¿Cuál palabra? Juan 17, 17. Conságraos en la verdad, tu palabra es la verdad, o sea, la palabra de Dios. Entonces nosotros, si amamos a Jesús, tenemos que, el que ama a Jesús, conserva y mantiene la palabra de Dios. Muy importante eso, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, con esto quiero decirles, para echarle un poquito más de sazón a esta meditación del Santo Evangelio del día de hoy, cuando Jesús nos viene a decir, ustedes ya saben la historia de Noé allá, si no lo saben, lean allá Génesis del capítulo 6 al capítulo 8, la historia de Noé. Los hombres pecaban, no era un hombre justo a Dios, y él obedeció a Dios. Dios le dijo que haga un arca para que él y su familia se salven. Él hizo y se salvó. También nos enseña ahí la fe de Noé en Dios y también las obras. Noé no solamente tuvo fe para salvarse. Él tuvo fe, pero también tuvo obras, porque tuvo que obrar, tuvo que trabajar, tuvo que hacer el arca y eso. Entonces es muy importante. Luego nos pone Jesús el pasaje de Génesis 19. Ustedes ya saben la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando llueve del cielo fuego y azufre. Lot y su esposa se tenían que ir. Miren lo que causa ahora la desobediencia. Lot y su esposa tenían que salir de Sodoma porque iba a ser destruido. Y el Señor le dijo que no vuelva a ver atrás. Entonces, Lot se fue y empezó a la ciudad a ser destruida. La ira de Dios cayó sobre la ciudad. ¿Por qué? Lean Génesis 19. Había pecado de homosexualismo, lo que hoy el nuevo orden mundial quiere aprobar. Eso Dios lo destruyó por ese y otros pecados más. Uno de los pecados más importantes era el homosexualismo. Génesis 19:5, nada más para que lo tengan en cuenta. Que hay personas que se dicen cristianos y apoyan ese tipo de ideología, de ideas, saliéndose de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué sucede con la mujer de Lot? Se da la vuelta a mirar y se queda ahí hecho un hielo, frisada, como una bola de sal. ¿Por qué? Por desobedecer al Señor. Entonces, cuando ustedes y yo desobedecemos al Señor, siempre hay una consecuencia. No crean ustedes lo que de hoy en día hay personas que predican mucho amor. Y Dios es amor, todos lo sabemos. 1 Juan capítulo 4, versículo de 7 al 8, nos dice que Dios es amor. En Hebreos capítulo 12, versículo de 5 al 12 por ahí,
nos dice que Dios castiga a quienes lo ama. Ustedes recuerdan todo el sufrimiento del pueblo de Israel a las manos del faraón y luego cuando son infieles a Dios y la historia del pueblo de Israel. Siempre Dios, cuando ellos desobedecen, tienen que aguantar la ira de Dios. Entonces, Dios es amor, pero como Dios nos ama, Dios nos corrige. Entonces, no debemos de pensar que, oh, Dios es amor, ya me ha de perdonar nomás el día que me muera. No, eso no es así. Juan, capítulo 14, versículo 23, dice el Señor, escuchen, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. El que ama al Señor, guarda la palabra de Dios. Y no se molesta, no se incomoda cuando le vienen a predicar la palabra de Dios. Debería incomodarse cuando viene cualquier persona a hablar lo que más le parece sin palabra de Dios. Entonces, y Jesús ya lo dice allá en Juan capítulo 5 del 40 y en versículo 43 por allá, cuando dice Jesús, yo vengo a predicarles mi palabra. Vengo en nombre de mi Padre Dios, dice Jesús, y ustedes no me creen, pero cuando otro viene en su propio nombre, a ese sí que lo creen. Y esa gente hay de hoy también, como les digo, cuando se les predica con la palabra de Dios, encuentran aburrido, que porque voy a escuchar la palabra de Dios, ya voy a misa, con eso basta. No, y dicen amar a Jesús. Amo a Jesús. Amo a Jesús. Y hoy Jesús dice a ti y a mí, que decimos amar a Jesús. Escuchen. Jesús les respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. Escuchemos el versículo 24. Juan 14, 24. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Jesús es claro. Más claro de eso, no canta un gallo. Dice Jesús, el quien me ama, guarda mi palabra. Y el quien no me ama, no guarda mi palabra. Así nomás. Apocalipsis 3:15 al 16. O tibio o caliente, o frío o caliente. Los tibios los vomito. Entonces no podemos decir yo amo a Jesús y rechazar su palabra, rechazar su iglesia. No. Entonces, muy importante, el Señor hoy nos llama y nos exhorta a que lo importante no es vivir una gran cantidad de años, sino la calidad de vida que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que Dios me guía a través de su iglesia, a través de su palabra. Y termina diciendo el Evangelio de hoy que así será el día del Hijo de Dios. Estarán dos mujeres moliendo, una será tomada, una será arrebatada, estarán el que esté en el campo que no vuelva a la ciudad. Para nosotros prevenirnos, para que estemos siempre preparados, para que a esos seres queridos que están con nosotros le digamos cuánto le queremos, le demostremos con hechos cuánto le queremos, porque no van a estar para siempre. El enemigo, el diablo, 1 Pedro 5:9 dice que anda como león rugiente. 1 Pedro 5:8 dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él nos hace pensar que la vida va a ser larga. ¿Para qué pedir perdón? ¿Para qué disculpar? ¿Para qué reconciliarse? ¿Para qué? Después, Dios hoy nos dice, eso es mentira. El día que menos lo piensen, ese día, estando dos, uno quedará. O sea, Dios llamará a su presencia uno y el otro se quedará aquí. Y cuando nos quedemos sin esa persona querida, puede haber el dolor de ese vacío que nos queda por esa persona o el remordimiento, que es más duro. El remordimiento por no haber hecho lo que yo tenía que hacer con esa persona, por no haberle dicho lo que le tenía que decir, por no haber aprovechado ese tiempo con esa persona mientras estaba conmigo. Muy importante eso, mis amados hermanos y hermanas. Así que el Señor hoy nos llama a que lo importante no es vivir, lo importante es saber vivir. Y saber vivir guiados de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 114.
Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, yo espero en tu palabra. Salmo 119, versículo 130. Al explicar, al exponer la palabra de Dios, abre la inteligencia de los humildes. Tenemos que tener humildad para recibir la palabra de Dios, y es tan importante explicar la palabra de Dios, porque al explicar, al exponerla, como estoy haciendo con un capítulo, con versículo, hermanos, así dice el Señor, cuando se hace eso, se abre la inteligencia de los humildes, no de los orgullosos. Esos piensan que no necesitan explicación. Yo sé todo. Los humildes. Se abre la inteligencia de los humildes. ¿Y qué quiere Jesús? Que seamos orgullosos, humildes. Nos dirá por allá en Mateo 11, 28 en adelante. Vengan a mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Como dice en Números 6, 24 al 26, que el Señor le bendiga y le guarde, ilumine el Señor su rostro sobre ti, le sea propicio, que el Señor le muestre su rostro y les conceda la paz.